Es un proyecto de mapeo participativo en el cual estamos aspirando a construir una serie de layers geoespaciales bases para todo el país, digamos, ¿verdad? Y eso, en el contexto de un país como Paraguay, tiene un sentido muy peculiar que voy a tratar de explicar a lo largo de mi charla, que es, nosotros operamos en un contexto en el cual en general hay una carencia sistémica de información de base, ¿sí? Que a su vez empobrece el nivel del debate público sobre los proyectos y sobre las acciones que hay, y casi como que siempre justifica que la calidad de las decisiones de las políticas públicas son malas porque la información disponible es muy mala. Entonces, a partir de toda esa coyuntura, digamos, nosotros nos hemos digamos, puesto en marcha con este proyecto. A ver. Entonces, inicialmente, primero quiero contarles quiénes somos. Nosotros trabajamos en este espacio que se llama el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación. Somos dependientes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. El CIDI surge a partir de un grant, de un financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con apoyo del COSEN. Y en el CIDI hacemos muchas cosas, pero básicamente en 4 categorías: fortalecimiento de capacidades, asesoría y consultoría, tenemos un laboratorio de fabricación digital y un núcleo de investigación académica. Y en ese espacio se desarrollan una serie de proyectos de investigación, inclusive este que coordino yo, que se llama Infraestructura y Transformaciones Territoriales en el Paraguay, que es un proyecto justamente en el que estamos estudiando, focalizándonos en 3 espacios de la geografía nacional: la región de la Triple Frontera, que es Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, la región del lago de Ceuta, que es Encarnación Posada, y también la región del Chaco Central paraguayo, que son 4 colonias agrícolas. También tenemos un espacio de fabricación digital, como les comentaba, y en medio de todo eso, digamos, nuestra aspiración siempre es que el trabajo del CIDI, digamos, ayude a la gente que tiene interés o vocación a llegar a espacios académicos de alto nivel. Entonces, en este momento tenemos gente haciendo un trabajo en Berkeley, gente haciendo maestría en Harvard, gente cuyo trabajo en términos de fabricación digital ha sido premiado a nivel mundial, etc. Entonces, la pregunta es ¿por qué OpenStreetMap? ¿Verdad? Y también, como probablemente es muy evidente, nosotros dependemos de una facultad de arquitectura. Entonces, en realidad, en lo personal, yo llegué al mundo de OpenStreetMap a través de los estudios urbanos, ¿sí? A diferencia de muchos otros colegas que estamos acá. Y como les comentaba, esto es mi trabajo de maestría. Yo estuve haciendo un estudio sobre cómo se transformó la Triple Frontera, la región de Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, a partir de la construcción de unas piezas infraestructurales clave, inclusive la represa de Itaipú. La represa de Itaipú, el Puente de la Amistad, la represa de Caral. Es una región que se transformó totalmente en 50 o 60 años y que es una región clave porque, por un lado, es la ruta de Asunción al Atlántico, al puerto de Paranaguá, por una vía diferente de Buenos Aires, que había sido la vía histórica siempre. Y por otro lado, es como una especie de cuello de botella en la comunicación fluvial entre San Pablo y Buenos Aires, ¿sí? Así que es un nodo súper importante en la región. Y el problema analítico que teníamos al estudiar esa región, esto estoy hablando cuando estuve haciendo mi maestría, casi 5 años ya, es que al ser una región metropolitana de frontera, no había un conjunto consistente de bases de datos, no había un solo lugar al que uno pudiese ir y descargar la cartografía de este lugar. Digamos, parte de eso existía en el IBGE de Brasil, parte existía en Argentina, parte no existía en Paraguay y tenía que crearse, y había que juntar todo eso, toda esa información que se pudiese, y hacer una especie de collage y suturar eso para tener una imagen de cómo funcionaba realmente esa área metropolitana. En un hecho súper interesante, las otras 2 áreas metropolitanas más importantes de Paraguay, que son la de Asunción y la de Encarnación, también son áreas de frontera, ¿sí? Entonces, en todas nuestras regiones metropolitanas más importantes, nosotros no tenemos una base de datos geoespacial única, ¿sí? Este dibujo que está acá, o sea, esta imagen es de un paper que se llama Mapas de nuestro territorio compartido, en el que justamente a partir de esa experiencia, digamos, del estudio hacia el este, a diferencia de un mapa normal de Paraguay que terminaría acá, con esta línea blanca del río Paraná, se está dibujando la región de la Triple Frontera como el centro de una región que tiene más o menos 500 kilómetros, 250 más o menos a cada lado, que va desde Cabo Azul, Paraguay, hasta casi Cascabel en Brasil,
y esa en serio es la agrupación urbana más importante de todo ese territorio. Por supuesto, eso no se ve porque la cartografía tradicional está cortada por los estados nacionales. Uno no percibe eso, digamos. Y el punto de esto es de vuelta. O sea, nosotros venimos peleándonos con la carencia de la cartografía que representa aquello que a nosotros nos interesa, digamos. Entonces, a partir de ahí tuvimos que ir viendo cómo hacer. El segundo ejemplo que tuvimos, ese ejemplo que les acabo de relatar, es un ejemplo en el cual trabajamos con digamos, la compilación de información que ya existía, ¿sí? De fuentes oficiales diversas. Este es un ejemplo diferente, es un trabajo que hicimos para el Centro Histórico de la Ciudad de Asunción en un proyecto de revitalización de la ciudad. Es una superficie de 300 hectáreas, en la cual, a diferencia del ejemplo anterior, sí había una cartografía espacial de base muy buena, pero era un producto que tenía ya casi 15 años y que el proveedor final, que había sido contratado por el BID en su momento, había entregado el producto final en CAD, digamos, ¿sí? O sea, no había ninguna etiqueta, ningún dato espacial, o sea que ninguna información necesaria para hacer un análisis crítico del centro histórico, estado de conservación, si los edificios son patrimoniales o no, etcétera, nada de eso existía. Entonces lo que hicimos fue, con esa información que existía, salimos de la calle. Yo creo que este fue el primer ejemplo en una escala más grande, en el cual, digamos, hicimos una especie de trabajo con voluntarios estudiantes a escala importante, digamos, son 300 hectáreas. Entonces, 300 hectáreas, por supuesto, un ser humano es inasible, pero cada uno de estos bloques tienen entre 9 y 12 manzanas, que eran un grupo de 2 o 3 personas trabajando sistemáticamente con fichas y qué sé yo. A lo largo de 4 meses nos permitió hacer un mapeo completo de todo ese territorio. Es decir, saber qué usos, qué estado de conservación, dónde había edificios o solares vacíos, etc. Y todo eso es muy importante porque al momento de discutir propuestas de revitalización o proyectos urbanos para el Centro Histórico de Asunción, nosotros podíamos ser específicos a nivel de un terreno, ¿sí? Podíamos decir, acá hay un solar, un terreno que se usa como estacionamiento, este es un edificio vacío, este es un edificio de valor patrimonial que está en muy mal estado, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos vectores que están en la imagen, cada uno de estos cuadrantes, que están en esta imagen, insisto, fue desarrollado por un grupo de entre 2 y 3 chicos a lo largo de 1 o 2 meses de trabajo de campo, compilado por otros profesores, estudiantes, investigadores y verificado, ¿sí? Para hacer un consolidado fuerte. Esa información, por supuesto, sí ya estaba en QGIS después, ¿sí? O sea, trabajamos en QGIS para compilar todo eso. Y nada, no puedo entrar en mucho detalle, pero yo creo que lo que sí vale la pena destacar acá es lo siguiente. Yo creo que el gran hallazgo de ese estudio fue demostrar que una parte significativa del centro histórico estaba vacío, digamos, que eran edificios que estaban y están sin uso, sin ocupación, etc. Hay casi 220.000 metros cuadrados de superficie construida en el centro histórico de la ciudad que no tienen uso práctico en este momento. Y eso es muy importante, principalmente porque en este momento hay proyectos en el centro histórico de Asunción que plantean que, por ejemplo, para la construcción de barrios de interés social o de personas que viven en riesgo de inundación, tenemos que proceder a rellenar y enterrar humedales, digamos, bajo el argumento de que no hay suelo. Y en realidad lo que nosotros, digamos, pudimos detectar con nuestro estudio es que en realidad hay suelo vacío. Entonces, digamos, la necesidad o la justificación de que tenemos que crear suelo, un poco para nosotros no se sustenta, ¿verdad? Creo que ese es un poco uno de los resultados más importantes, que también nosotros tratamos siempre de cada uno de estos ciclos de trabajo en lo posible sintetizar en un paper. Entonces en este ensayo estamos justamente discutiendo esta cuestión de que a pesar de que se argumenta de que no existe espacio de vivienda de interés social en el centro, en realidad nosotros sentimos que es mucho más una cuestión de gestión de suelo ocioso que de creación de suelo nuevo. Y eso se demuestra a partir del estudio, digamos, no es una cuestión de opinión, sino que hay documentación que respalda. Y finalmente, como les decía, nosotros, o sea, ¿cómo llegamos a OpenStreetMap? Yo les comentaba al inicio, estamos haciendo este proyecto que se llama Infraestructura y Transformaciones Territoriales en el Paraguay, entre 1960 y 2014, por eso se llama MapPI 60 PI 14. Y en ese trabajo de vuelta nos encontramos con el mismo problema de siempre.
Asunción, Paraguay, perdón, a nivel nacional tiene una estructura de información en la cual lo único que la Dirección General de Catastro disponibiliza para descarga es el sistema parcelario, son los lotes, ¿sí? No hay información sobre las características del tejido urbano, o sea, no hay información sobre los edificios, no hay información sobre masas de vegetación arbórea urbana o cuerpos artificiales de agua, desde piscinas en microescala, pero también pueden ser reservatorios, tajamares, etc. Ninguna de esa información está disponible. Entonces empezamos a buscar cuál sería el método por el cual pudiésemos crear una información para todas estas ciudades que eran objeto de nuestro estudio, digamos. Esa ciudad que está en pantalla se llama Filadelfia, es una ciudad relativamente pequeña en el Chaco Central. Esta es otra, se llama Loma Plata. Estas ciudades se ven así. Y esto que ven acá, esto ya es un producto geoespacial, digamos. O sea, eso ya está vectorizado en coordenadas, etc. Lo que está en amarillo son las siluetas de todos los edificios de la ciudad, y lo que está en agua son todos los cuerpos de agua artificiales, son los reservatorios. El Chaco, como bueno, es la región del Gran Chaco Sudamericano, es el noroeste argentino, la región occidental de Paraguay y el sur de Bolivia. Es un ecosistema semiárido cerrado, en el cual la gestión del agua es un elemento crítico. Y digamos, una de las características más visibles de estas ciudades es la presencia de los reservatorios de agua como una característica de ese paisaje urbano. Este es otro ejemplo. Esto es uno de los dos complejos llamados de 1000 viviendas. Esto es 1000 viviendas lado paraguayo en Ayolas, que se enfrenta a 1000 viviendas Ituzaingó en Argentina. Esto son fragmentos de ciudad o fragmentos de tejido urbano de gran tamaño que surgen a partir de la construcción de la obra de la represa Yacyretá, ¿sí? Y que en el caso de Paraguay, insisto, no estaban dibujadas en el mapa hasta el momento de nuestra investigación. 1000 viviendas es un caso, es un tipo de derivación urbanística, que es un tipo de proyecto que surge a partir de la obra de infraestructura. Esta es otra ciudad cercana que se llama Carmen del Paraná, en el cual lo que ocurre es, esta ciudad ya existía, lo que hay es una profunda transformación de la ciudad a partir de la elevación de las aguas a cota final, que reconfigura totalmente esa ciudad. Y tampoco eso, digamos, estaba registrado o dibujado antes de nuestro trabajo. Ese tipo de procesos de gran escala está pasando en todos lados en Paraguay. Otro de los proyectos que nosotros estamos trabajando ahora se llama Transformaciones en el Frente Fluvial de Asunción. Y ahí lo que estamos estudiando es un trecho de 80 kilómetros del río Paraguay, de norte a sur, en el cual en el año 2013 Paraguay hace una serie de acuerdos de renegociación con Brasil, en relación a las tarifas de energía de Itaipú, y una de las cosas que surge a partir de eso es la construcción de una línea de alta tensión desde Itaipú hasta esta región central del Paraguay. A partir de esa nueva línea de infraestructura empiezan a surgir piezas industriales como esta fábrica de cemento, que son 50 hectáreas de superficie en una única movida. Es un único proyecto que son 50 hectáreas. Hay proyectos de logística que tienen 60, 70 hectáreas. Paraguay tiene una de las flotas fluviales más importantes del mundo. Es la tercera flota fluvial del mundo, si no recuerdo mal, después de China y Canadá. La tercera somos nosotros. Y esa flota fluvial, digamos, está operando de una manera súper desordenada en el territorio. No se sabe dónde están, digamos, estaciones de carga, puertos privados, astilleros, etc. Muchos de estos emprendimientos son muy importantes. Este proyecto se llama Terminal Occidental y esta superficie completa son 900 hectáreas, 950 hectáreas. O sea, esto es un animal muy grande. 950 hectáreas son 3 veces el Jardín Botánico y Zoológico de la ciudad capital, o sea que tiene 300 hectáreas, es una pieza muy importante. Y lo que ya se ha refulado de ese espacio son 150 hectáreas, o sea, son 150 hectáreas de humedal que están siendo ganadas al río, ¿sí? Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Nada más por resaltar de vuelta que en mi país lo que hay es una serie de transformaciones en curso que son muy fuertes en un contexto de cartografía analítica muy débil, ¿sí? Que hace que muchas veces estas cosas pasan casi desapercibidas, digamos, al debate público o al debate académico.
Por ejemplo, esto es en el Bañado Sur de Asunción y esta superficie entera tiene casi 700 hectáreas de humedal y donde viven familias en situación de riesgo de inundación, y ahora hay una propuesta de hacer una carretera y una serie de refulados que permitirían, insisto, la construcción de vivienda de interés social y también el desarrollo inmobiliario nuevo, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se recuerdan de ese estudio del centro histórico, nosotros lo que siempre destacamos en este contexto es, nosotros no creemos realmente que haga falta rellenar cientos de hectáreas de humedal para proveer una solución de vivienda de interés social a la población que vive en el centro en riesgo de inundación cuando el centro está vacío, digamos. Y eso puede ser discutido a partir del hecho de que existe una información de calidad y racional que discute eso. En general, estos son nuestros corolarios, perdón. Nosotros creemos que es importante observar y mapear para comprender qué pasa para poder explorar posibles consecuencias y promover un debate cívico y académico que esté basado en razones y evidencias. Creemos que no hay manera que podamos hablar racionalmente o democráticamente de las cosas que están pasando o queremos que ocurran lo que queremos hacer en un contexto en el cual no hay información. Y eso, insisto, en el contexto de Paraguay tiene un sentido muy peculiar porque esa carencia sistemática de información que yo les hablaba al inicio, que es un poco el disparador de todos nuestros estudios, en realidad tiene su propio significado, ¿verdad? Estas son algunas de las preguntas que en cierto momento empezamos a hacernos nosotros. ¿Cuál es nuestro linaje cartográfico? ¿Quién dibuja los mapas de nuestro territorio? ¿Quién ha pensado y dibujado el territorio de Paraguay? ¿Desde qué instituciones? ¿Desde qué punto de vista? Y si esos puntos de vista y esas cartografías son relevantes hoy a discutir los problemas que nosotros queremos discutir. Y les quiero mostrar algunas cartografías de mi territorio. Este es un mapa de mediados del siglo XIX de Paraguay, pero creo que podría ser aplicable a Argentina, a Brasil, a muchos lugares. Y quiero mostrar, porque me encanta, las leyendas, o sea, que se mapea en eso. Entonces, dice este señor, que es un cartógrafo muy preciso, muy habilidoso en términos de la tecnología de la época, dice, este territorio tiene indios guaraníes y yerbales, digamos, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, esta es una cartografía que describe, pero describe interesadamente, describe los recursos que ese territorio tiene. La cartografía al principio del siglo XX del Chaco paraguayo, esas ciudades que yo les mostraba, Filadelfia, Loma Plata, Neuquén, están acá, en este centro. Y estos son los enclaves de Quebracho y Tanino, que empresas de todo el mundo, inclusive españolas, algunas de capital argentino, compraron en Paraguay luego del fin de la Gran Guerra para hacer todo un ciclo de producción, digamos. Y ese territorio está mapeado en función de dos recursos que son los de interés comercial en ese ciclo comercial, que es la madera de quebracho y el extracto de tanino como para curtiembre, ¿sí? Y en el siglo XX, o sea, si uno va en Paraguay, la institución rectora con quien tenemos, esta institución rectora oficial de la cartografía en Paraguay es la Dirección del Servicio Geográfico Militar, con quien tenemos una relación de trabajo súper importante y cercana, digamos, pero al mismo tiempo con profundo respeto somos un poco críticos, ¿verdad? Entonces, cuando uno va al Servicio Geográfico Militar y compra cartografía, la cartografía oficial, porque esta es, insisto, la institución que por ley emite la cartografía oficial del país, uno recibe estas cartas, ¿no? Esta es una carta en escala 1/50.000 del área metropolitana de Asunción. Como les decía, esto es territorio argentino, Posadas, nosotros somos una ciudad frontera. Bueno, y esto es, estoy mostrando ejemplos de la cartografía, del nivel de cartografía que tiene el Estado Nacional contra el nivel de cartografía que nosotros estamos produciendo con OpenStreetMap, ¿sí? Y creo que más interesante a través de todo es esta leyenda. Dice, preparado bajo la dirección del Departamento de Defensa y publicado por el cuerpo de ingenieros topógrafos del Comando de Estados Unidos en Washington, D.C. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Es como que toda la tradición cartográfica de Paraguay, en general, es una tradición cartográfica construida desde otros lugares y o desde una visión extractivista de explotación de recursos
o desde una visión de defensa militar, digamos. Como un side note, así como hay estos mapas construidos con la ayuda del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, hay cartografía de Latinoamérica entera hecha por Rusia también, ¿sí? Así que, y hoy en día, mientras el Estado Nacional vive en general diciendo que no consigue, que no tiene, que su cartografía no funciona, en términos de documentos, digamos, la dirección del Servicio Nacional de Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, por una cuestión tributaria, ha mejorado muchísimo. También tenemos una relación de trabajo con ellos, pero sigue teniendo problemas muy graves. Inclusive seguimos teniendo más hectáreas en papel y en escrituras que en territorio físico real, ¿sí? O sea, hay una inconsistencia de la propia matriz nacional de datos, ¿sí? Mientras tanto, quien sí sabe, sin ninguna duda, lo que ocurre es la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas. Ellos saben año por año el tamaño de la zafra, mapean y qué sé yo, ¿sí? Entonces, quiero insistir que yo no estoy haciendo comentarios, estoy haciendo esto es descriptivo, ¿verdad? O sea, ¿quién mapea? ¿Quién tiene precisión en su mapeo y para qué se mapea? ¿Verdad? O sea, yo creo que esas son las grandes reflexiones. Y yo recojo un poco el trabajo de este señor, Ángel Ramos, que no sé si lo conocen, pero este es un señor fantástico, y en este libro él lo que habla tiene una visión súper crítica del papel de la intelectualidad en América Latina, pero también habla de cuál es el valor de la palabra escrita, ¿sí? Y todo el claim, todo el punto del libro de Ángel Ramos es que durante el tiempo colonial, quien sabía leer y escribir estaba más cerca de los poderes constituidos, ¿verdad? Tenía un poder diferenciado, porque, claro, eso, digamos, uno tenía, mientras todo el mundo hablaba quechua o guaraní o ayoreo o aymara o lo que sea, el que sabía español y encima sabía leer y escribir tenía acceso a quien controlaba el territorio. Yo creo que hay un paralelo muy fuerte entre ese dominio de la palabra escrita y la cartografía. Yo creo que quien no dibuja su territorio, quien no sabe lo que pasa en su territorio, quien no es capaz de describir los problemas en los que vive en el proyecto de otro, ¿sí? Y eso es algo que en nuestro caso, yo con todo respeto digo, sonará a teoría de conspiración, pero no es. O sea, Paraguay fundamentalmente, vastas porciones de su territorio, durante vastas porciones de su historia, fueron determinadas por el proyecto de otro, sea una empresa privada, sea un estado foráneo, etc. ¿Sí? Eso es si hablamos del pasado. Si hablamos del futuro, ¿verdad? Yo vivo en Paraguay, tengo hijas allá, que espero que sigan viviendo en mi país, pero igual. Tenemos estados nacionales que tienen debilidades fuertes para proveer estas matrices básicas sobre las cuales deberíamos tener una discusión de lo público. O sea, y discusiones básicas de lo público quiero decir, tipo, tenemos que enterrar todos los humedales de Paraguay para que la gente, o de Asunción, para que la gente que vive en el humedal no se inunde en cada inundación, cuando el centro está vacío, ¿sí o no? ¿Será que el único motor de desarrollo económico del país es que plantemos soja hasta el techo de la última escuela en la última comarca de Paraguay? ¿O será que se puede reservar algún bosque para el futuro? O sea, ese tipo de discusiones, que son discusiones cartográficas, en general se deberían basar, o en el pasado histórico, se basaban en información que en general los estados nacionales asumían como responsabilidad de producir, ¿sí? En el caso de Paraguay, yo insisto, el DICERGEMIL, la Dirección del Servicio Geográfico Militar, solo por ilustrar de dónde sale esa institución nace en un contexto militar porque nace para mapear el Chaco en el contexto de la disputa previa a la guerra del Chaco con Bolivia, ¿sí? O sea, es un cuerpo topógrafo que nace para respaldar el claim paraguayo sobre el Chaco que es paraguayo hoy. Entonces, digamos, la cartografía en Paraguay, insisto, siempre tuvo esa relación o con el poder económico o con el poder militar. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, eso es así en todas partes, pero lo que sí creo que es nuevo y diferente del siglo XXI son estas cosas, ¿verdad? O sea, hoy en día tenemos actores globales que sí están produciendo sistemas de cartografía a escala mundial, sobre los cuales, como todos ustedes saben, son productos propietarios sobre los cuales no tenemos control, y ninguna de estas dos cosas son de vuelta a teoría conspiraticia, ¿verdad? O sea, una es control de información cartográfica, y esto habrán escuchado vagamente, es el escándalo de Cambridge Analytica, que es cómo se usó información de Facebook para manipular procesos políticos, ¿sí? ¿Qué es? Estoy dando
una vuelta muy larga, pero toda esta cuestión es simplemente otra vez, para mí, el argumento de Ángel Rama, ¿verdad? El que detenta información y que tiene más grado de información y conocimiento, tiene más capacidad de imponer sus agendas, sean políticas o económicas o sociales o lo que sea. Entonces, repitiendo, esa es la historia de nuestra cartografía, históricamente asociada al extractivismo u usos militares. No tenemos una tradición de producir cartografías multifinalitarias de uso civil que alimente el debate de políticas públicas basadas en evidencia. Y estamos así. ¿Cuál es la buena noticia en medio de todo esto? Ahora es técnicamente factible producir mapeos territoriales de bajo costo y de alta calidad, digamos. O sea, el estudio base que yo les decía, el estudio base que usamos para el Centro Histórico de Asunción, era un proyecto que costó, no sé, $400.000 en una consultoría del BID y todo un mega aparato y tal y cual. Lo que nosotros quisimos hacer es, Paraguay, tiene 3 áreas metropolitanas importantes: la de Asunción, la de Ciudad del Este y Triple Frontera, y la de Encarnación Posadas, ¿sí? Y un núcleo urbano agrícola muy fuerte en el Chaco Central, que es este de Filadelfia y tal que les contaba. Cuando nosotros, con toda sinceridad, nosotros nos acercamos a OpenStreetMap para hacer el proyecto de infraestructura y transformaciones territoriales. Necesitábamos un medio para producir la cartografía de nuestro proyecto, punto. Sin embargo, en el medio, en el proceso, nos dimos cuenta del potencial, y el potencial era producir, digamos, catastros para cualquier ciudad pequeña por menos de $5.000. Digamos, ese era un poco el gran objetivo, digamos. Y las herramientas que estamos usando, digamos, yo insisto, viniendo del campo de la arquitectura, casi pido disculpas. Nosotros de ninguna forma somos expertos en OpenStreetMap y, digamos, nuestras herramientas son extremadamente simples, pero básicamente este es nuestro workflow: Java OpenStreetMap o OpenStreetMap Online, Tonka, Fabric y QGIS, y nada más. Nosotros, digamos, para nada, o sea que en general nosotros no tenemos, digamos, un vínculo muy fuerte con programación, no es nuestro. Nosotros hemos llegado a ese ámbito, digamos, por la carencia de información de base que es necesaria para discutir la escala urbana, que es la que nos interesa. Y en general nuestro post-processing, sí, con esto mea culpa, se hace con software comercial, porque todavía no encontramos nada tan bueno, o no aprendimos, así que si nos ayudan, les agradecemos. Pero quiero mostrar, esto es una cartografía producida integralmente en el proyecto Mapeo SM en la Triple Frontera. Este es el lado paraguayo, esto es Foz, un poquito acá abajo está Puerto Iguazú. Nosotros estamos trabajando con 3 capas base: edificios, lo que significa que estamos dibujando uno por uno todos los edificios del país, masa de vegetación urbana y cuerpos artificiales de agua, como esos que vieron en las ciudades del Chaco Central, ¿sí? Que son reservorios, etc. Esta es justamente la región de Encarnación Posadas. Y eso es otra cosa que hemos hecho: hemos cometido imperialismo cartográfico, o sea que también dibujamos el lado del vecino también cuando hace falta, porque esta región funciona así. O sea, la gente cruza, se casa, se divorcia, compra, vende. Cuando el peso se va al diablo, la gente viene acá y compra. Cuando el guaraní se va al diablo, la gente se va allí, porque así funciona la frontera, así funciona la vida. O sea, no es que hay un campo de fuerza y los pajaritos chocan acá y se mueren, ¿verdad? Pero la cartografía nacional, curiosamente, a pesar de lo absurdo que suena el video, la cartografía nacional funciona así, ¿verdad? Como si fuera que acá se va al agua así, al eje del río y cae en el universo. Un dragón que toma el agua del río para abajo. No hay. Y esa es Filadelfia, ¿verdad? Entonces, insisto, esto es lo que nosotros empezamos produciendo para Mapeo SM, pero para infraestructura y transformaciones territoriales, pero ganó cuerpo como un proyecto en sí, ¿verdad? Entonces, en un momento les muestro un poquito más, pero como les decía, básicamente estamos haciendo, son simplemente 3 capas. En este momento solamente estamos haciendo datos espaciales, es decir, esto no tiene atributos geoespaciales, habrá que cargar si eso es una escuela, un hospital, si está lleno, si está vacío, lo que sea. Tiene una lógica de trabajo acumulativo. Queremos que lo que nosotros hacemos nos sirva a nosotros y a cualquiera. Nos cansamos de dibujar calcados de cosas en AutoCAD que no sirven a nadie. O sea, tipo, lo que sí establecimos es un sistema de estándar y procedimientos compartidos. Tenemos un sistema de revisión independiente, que significa que la persona que verifica un espacio no es la persona que dibujó ese espacio. Y combinamos lo que producimos con, como estaba hablando el colega antes, con otras informaciones públicas que ya existen, de la Dirección Nacional de Catastro, o del Servicio Geográfico Nacional, o de la Dirección General de Estadística y Censo.
A ver, ¿cómo pueden ayudarnos? Porque nosotros tenemos la loca idea de que esto sirve para Paraguay, pero sirve para muchas ciudades del sur global. Ese es otro dato muy interesante, casi 50% de la población mundial vive en ciudades no trendy. O sea, hay gente que vive en Buenos Aires y después está en el resto. ¿Entendés? Y casi la mitad de la humanidad vive en el resto. Que son ciudades en las cuales normalmente que enfrentan desafíos súper fuertes. Esta ciudad es el Chaco Central. El Chaco Central paraguayo es uno de los hotspots mundiales de deforestación en este momento, porque, digamos, todo lo que era el enclave ganadero y qué sé yo, hay una combinación que se formó tipo una tormenta perfecta en el Chaco. El precio del suelo es bajo, el precio de la carne es alto, y bueno, entonces, tipo, uno de los lugares con mayor deforestación del mundo en este momento es el Chaco paraguayo. Y el municipio de Filadelfia, es un dato muy interesante, el municipio de Filadelfia, Paraguay, tiene un territorio de, si digo una macana, lo puedo buscar en Google, es más de 1.400.000 hectáreas. O sea, es más o menos, el municipio de Filadelfia tiene un casco urbano así, con 20.000 personas, pero su territorio, su ejido completo, es la mitad de Bélgica, ¿sí? El servicio técnico de Filadelfia son 3 personas. Dos de ellos amigos personales míos. Entonces, claro, no hay relación posible entre medios y fines, ¿sí? Tipo, hay que establecer sistemas por los cuales podamos construir información de precisión que esté disponible para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, en Paraguay lo que estamos haciendo es formando colectivos. Tenemos una materia, un curso académico en la facultad que es un semestre, en el cual básicamente les lavamos el cerebro a los chicos para que se metan en esto y sigan haciendo colectivos. Y también hacemos eventos y mapatones, etc. Y les quiero mostrar antes de irme. Eso es MapISM, y MapISM una vez por semana dice quién es el mapeador obsesivo compulsivo de la semana, quién es la persona que más polígonos produjo, qué sé yo, qué hacemos más. Tenemos mapatones y tenemos la materia y las líneas de investigación, y todas estas cosas como que se combinan. Entonces, digamos, organizamos eventos que son... Ustedes dirán si hay gente que tiene tan mala vida social como para hacer una fiesta de 12 horas o 24 horas de mapeo. ¡Ay! Es una verdad empíricamente constatada, entre la cual estoy yo, así que yo puedo hablar con calma. Así tipo, y hemos hecho esto en Encarnación, en Asunción, vamos a donde nos inviten, donde nos dejen. Entonces, insisto, yo creo que la combinación de todos estos sistemas, de la materia, el trabajo con créditos académicos con estudiantes, el trabajo con los proyectos de investigación y los eventos de los mapatones, que son... Los mapatones en realidad no son muy importantes en términos de calidad productiva, son más eventos de divulgación y de formación, porque en general se espera que la gente entre sabiendo cero y en 12 horas después de que se no dormir y tal, por lo menos conoce un poco de JVCM y puede cargar la información y que se tiene rudimentos básicos. Y parte de esa gente que trabaja con nosotros se queda con nosotros, ¿sí? En síntesis, como les digo, MapISM lo que tiene básicamente es esta propuesta de que es muy importante que la gente común de cualquier territorio tenga la capacidad de dibujar su territorio para que tenga la capacidad de tener una voz y algo que decir sobre lo que ocurre en su país, en su ciudad o lo que sea. Y nuestro objetivo es tener un workflow súper básico y tipo un kit que vos puedas hacer, desarrollar en cualquier ciudad de entre, no sé, 5.000 y 10.000 habitantes, que te permita tener una cartografía básica con 80-90% de precisión en 2 o 3 meses y por menos de $5.000. Ese es el gran chiste, ¿sí? Así que muchas gracias por su tiempo y